Decadencia del hombre, orgullo, vanagloria y disminución. E Isaías, un buen pastor. Bueno, sí, profesor, queremos, como usted nos ha enseñado en Literofilosofía, a darle las gracias por permitirnos un más estar en su salón un semestre más, un mes más, unos días más. Gracias, profesor, por sus enseñanzas. Profesor, en la clase pasada en que ya vimos el tejemaneje entre un versículo antiguo y uno nuevo, como sucedió con el hijo pródigo, que para entender a Lucas 16 es necesario que leamos a Salmo 51 y veremos el grandioso amor de un creador, de un Dios todopoderoso o de un padre como el que recibió al hijo pródigo y le hizo fiesta en vez de regañarlo, castigarlo y humillarlo o discriminarlo. De esa manera podemos ver, pero yo antes que todo, sí, profesor, usted nos prometió que nos iba a decir el nombre de ese amigo pastor que le regaló una Biblia para que usted la comparara con otras que usted tiene y que quiso y le dijo: aquí está una tabla de salvación para mí. Sí. Ese profesor, nosotros como Literofilósofos investigamos y él se llama Johnny Mercado. Johnny Mercado del barrio Los Pinos, un grandioso expositor, me regaló una Biblia de exposición. Y al compararla con otra Biblia, veo que cada vez en que estudiamos más profundamente diferentes Biblias, vamos a entender un poco de cosas más. Y así, de esa manera, caminando las calles de Barranquilla, caminando por la calle 68 con 21, una cantina donde una vez llegaban los más encumbrados pistoleros y los más encumbrados apartamenteros y los más encumbrados de las mejores familias del barrio, llegaban a fabricar licor con algunas prostitutas nocturnas. Y en ese entonces la prepotencia de muchos que venían y repartían un botín y unas lujosas y finas joyas y ropa y vestidos finos y zapatos, veíamos la prepotencia en algunos hombres y la discriminación contra otros que por una u otra forma dormían en la bomba o dormían en los sardineles de la ciudad. Y siempre la asquerosidad y mirar bajo el hombro y la discriminación a las demás personas. Muchas veces se discrimina a una persona sencillamente porque está enferma. Pero cuando nosotros vemos la gloria, la decadencia, la ascensión del ser humano no sobrenatural, entonces en esa calle volteamos y vemos que aquel individuo que caminaba erguido, prepotente, mirando bajo el brazo, ahora es un calvo debido a algunas quimioterapias, barrigón, con una barriga que se va secando cada vez más debido a la quimioterapia a medida que se quema el pelo, todo torcido, caminando endeble, con las piernas y una lástima de ser humano en ese momento. Y ese es aquel que se envalentaba y creía que jamás podía darle un dolor de cabeza o un dolor de barriga. Ahora decrépito, anciano, calvo, enfermo, algunos con diabetes y otros con algunas piernas mochas. Y entonces uno dice: oh, aquella mujer tan hermosa, tan orgullosa. Ahora una anciana con el rostro todo cuarteado y con una cantidad de enfermedades a cuesta. No te da más que pensar en que alguien dijo como: sí, profesor, usted no iba a hablar de Isaías realmente, a introducirse para darle fin a esta temática en las 3 partes que entregó. Sí, que Isaías dice que aquel hombre se llevó todas las llagas del mundo para limpiar así el pecado y se hizo maldición para darnos bendición. Por lo tanto, yo quiero concluir esto después de agradecer al gran amigo pastor Johnny Mercado del barrio Los Pinos, y darle las gracias públicamente por su rectitud, por buen padre, buen hijo, buen
amigo y un gran vecino, pero que se ha dedicado a los púlpitos y es un ejemplo de predicador. Y entonces al leer la Biblia que él me da, cuando yo veo Isaías, a mí no me queda más sino que decir, bueno, pero Isaías tuvo que ser un escritor antes que todo para poder escribir. Sí, porque fue que también el Mesías fue escritor. ¿O es que acaso cuando escribió que estaba solo en el suelo escribiendo y lo rodearon para llevarle la cuestión de la mujer adúltera, para que la apedreara, en el que decía, él estaba dibujando el signo en que nació, que era Piscis, la casa astral de Piscis, y por eso pintó un pescado, pero sabía leer porque cuando abrió el libro de Isaías en el capítulo en que lo leyó, y vino palabra de Dios a mí y me dijo, y así por el estilo sabía leer y escribir, y por eso no es raro que haya dejado algunas cartas. Por lo tanto, este escritor llamado Isaías, que nos habla de aquel hombre que abrió el libro sagrado y dijo, el espíritu de mi padre está sobre mí, y empezó a leer en la sinagoga, ese mismo hombre se llevó las llagas más tarde, después de haber sido recibido en gloria y después de haber sufrido los martirios y la decadencia y la lástima, el vituperio, la discriminación. Ese hombre, por las llagas que se llevó del mundo y los pecados del mundo, salvó al mundo. Por lo tanto, Isaías ya nos habla de él cuando nos menciona a Emmanuel o a un Dios entre nosotros. Y Jeremías cuando quiebra el yugo que sometía al profeta Jeremías, y entonces así las sociedades también ven el quebranto de la ley, ven el surgimiento de nuevas cuestiones, como ya no vas a matar a piedra a una adúltera, ya no vas a decir que una mujer no puede entrar al templo, y empezó a combatir aquellas leyes. Y por eso Isaías nos dice así, querido estudiante. Para entender a Isaías, le digo yo como profesor, es necesario que lo busquemos en los libros bíblicos, conocido como el libro de los profetas mayores, porque hay 12 menores. Y entre eso está el escritor Isaías, que escribió en Jerusalén, que cuando se completó este libro fue allá en los años 732 antes de Jesucristo, que cuando y donde se abarcaron los tiempos más o menos como del 778 cronológicamente hasta después del 732 antes de la era cristiana, un periodo de casi alrededor de 7 años, y eso hace que ese libro tenga muchas cosas importantísimas, como ese, cuando el libro de Isaías en sus primeros 6 capítulos dan el marco de todas aquellas cuestiones circunstanciales y circunstancias de aquel pueblo de Judá o de aquella tribu de Judá y Jerusalén, que hoy en día es la capital del sur de Israel, y al norte está Tel Aviv, que es donde se está hablando hoy que de un sionismo y una cantidad de cosas. No quiero meterme ahora en los protocolos porque es un libro muy, para mí, de una escritura y de unas cuestiones históricas que se pueden decir maravillosas en cuanto al libro, pero que son muy despiadadas en cuanto a que también se van a encontrar falsificaciones. Por lo tanto, este Isaías de Judá y Jerusalén no hace sino relatar la culpa de ese pueblo llamado Judá, como mucha culpa tienen hoy muchos pueblos en Colombia que estuvieron azotados por la guerra. Y así Judá entra en el contexto de las cosas de aquel Dios antiguo, quien llamaron Yahvé, y que describe ella cómo se comisionó a Isaías cuando leemos los capítulos 7 al 12, por ejemplo. Cómo se tratan de amenazas de invasiones enemigas, y que nos da la primera empresa de alivio por el príncipe de paz. Y ese príncipe de paz fue comisionado por el Dios Todopoderoso para que aquellos capítulos del 13 al 25
consignen una serie de declaraciones formales contra muchas naciones y un anuncio de la salvación que proveerá el Dios Todopoderoso a la humanidad. Y así podemos entender aquel hijo pródigo y aquel hijo que fue discriminado, que llegó ya gozo a los brazos del Padre después de cumplir, y que por eso las fiestas celestiales siempre estarán alabando, así como dice en el Salmo 150, las alabanzas y alabar al Dios Todopoderoso en su sabiduría. Y por eso yo quise tocar estos dos profetas mayores, Isaías y Jeremías, y hago un pase de bola, le paso allá y le paso acá, y luego catapultamos en el hijo pródigo de Lucas 16 para poder entrelazarlo y poder entender todo esto con el Salmo 51. Si usted lee Lucas 16, tiene que leer el Salmo 51 para que pueda entender el amor de Dios, que es maravilloso, y el amor del Padre es maravilloso. Y así, queridos estudiantes, quiero concluir este tema del famoso libro de Isaías y el pastor del barrio Los Pinos, y el libro y la Biblia que me regaló, de grandes tratados para exponer